Bienvenidos hermanos en este momento para estar compartiendo juntos en armonía una palabra preciosa, una palabra de enseñanza que nos va a nosotros a mostrar la iglesia que Dios quiere en nuestros corazones. La semana pasada hablamos de la iglesia de Filadelfia y hoy vamos a hablar de la iglesia de Éfeso, que se encuentra en Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7. Aunque Pérgamo era oficialmente, dice aquí, la capital de la provincia de Asia, dice que en Éfeso era la mayor ciudad, o sea, la ciudad más grande y la ciudad más poderosa que había en ese tiempo. Ahí estaba toda la metrópoli, ahí se encontraban todos los tribunales y estaba el gobierno también del proconsular, se manejaba desde Éfeso. Era una ciudad muy importante. Cuando en el tiempo en que Juan escribió esta palabra, Juan estaba en un puerto del mar situado en ese lugar que estaba alrededor o cerca de la desembocadura del río Caistro. Hermanos, la ciudad de Éfeso era una ciudad muy hermosa, ¿sabes? Y esto hacía que se convirtiera en la puerta de Asia, por estar ahí al lado del mar, por estar todas las cosas importantes. Dice que se construyó en el área religiosa un templo a Artemisa, que era lo que ellas adoraban, o sea, Diana de los Efesios, o de los Éfesos, y dice que fue el templo más grande que fue construido en ese tiempo, y además dice que se considera como una de las 7 maravillas del mundo. Por esto los efesios también tenían algo que no le agradaba a Dios, era que estaban arraigados también en las cosas mágicas, les gustaban las cosas ocultas. Y en cuanto a la iglesia, hermano, podemos ver que esta iglesia tuvo grandes privilegios. Dios felicitó a esta iglesia porque cumplía con muchos requisitos, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que Dios, así como la felicitó, había algo que no le agradaba a Dios y Dios tuvo que exhortar a esta iglesia. Era porque ellos habían dejado el primer amor, y el primer amor era Dios. En el saludo dirigido al ángel de las iglesias en Éfeso del Apocalipsis 2, versículo 1, mira lo que dice la escritura. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En el estudio que hicimos la semana pasada nos dimos cuenta que las estrellas son las 7 iglesias, los 7 pastores que manejaban las iglesias. Entonces aquí Dios nos está refiriendo a los ancianos, a los pastores, que son los que están a cargo de la iglesia. Y es interesante que nosotros podemos notar aquí que las estrellas no son quienes apoyan a Cristo. Cristo es quien apoya a la estrella. Cristo es quien apoya a los pastores. Cristo es quien apoya realmente a la iglesia. Y no hay duda que esta carta fue escrita para todas las iglesias hasta el día de hoy. Los siervos, hermanos de Dios, van y vienen. Así como hay un siervo hoy, mañana hay otro siervo. Van y vienen porque muchos o terminan o acaban antes con su vida o se echan hacia atrás y no continúan con el ministerio de Cristo, porque, hermanos, no es fácil ser pastor. La gente que cree que ser pastor es muy fácil está equivocado. Había un pastor que está hoy en la paz del Señor, muy renombrado, que decía que cada vez que un pastor se levanta son 10 años menos de vida que tiene, porque siempre tiene que estar al pendiente de la situación de la iglesia, de cada persona que es parte de la iglesia. Por eso Dios dice que está en medio del candelero. Está en medio del candelero de oro, o sea, está en medio de la iglesia. Él es el que levanta la iglesia, el que fortalece la iglesia. ¿A través de quién? De los pastores, de los ancianos de la iglesia. Por eso es muy importante el trabajo del pastorado. Aprendamos a valorar a los pastores. Aprendamos, hermano, a valorar el liderazgo de la iglesia, porque son los que se desvelan muchas noches, por estar orando por ti, por tu casa, por tu familia, que se levantan en favor de derramar la gracia de Dios sobre cada uno, sobre cada candelero. Tú eres un candelero, yo soy un candelero, y Dios está en medio de los candeleros, dice la escritura, en medio de su iglesia para levantarlos. Entonces, otra cosa por la cual Dios felicita a Éfeso es porque Éfeso aborrecía las cosas que Dios aborrecía. Y una exhortación le hizo, ¿qué? Porque haber dejado el primer amor, por haberse ocupado de otras cosas que le parecieron más importantes que buscar el amor
amor de Dios. Y hoy le voy a hablar a todos, tanto a los pastores como a los que no son pastores, porque muchas veces nos ocupamos más para que la iglesia crezca, para que se maneje de esta manera, y por estar ocupándonos en las cosas que no nos incumben en el trasfondo real, nos olvidamos de tener una comunión con Dios, y eso es lo que Dios le reclama a esta iglesia, por estarse ocupando en muchas cosas que vamos a leer a través de la Escritura. El primero dice: Cristo alaba a su iglesia. Aquí vemos a Cristo alabando a la iglesia por todo lo que esta iglesia había hecho, que dice Apocalipsis 2, versículo del 2 al 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mira lo que dice el Señor: yo conozco, le está diciendo, el ángel de la iglesia dice que yo conozco tus obras. Dios sabe qué es lo que tú has hecho hasta el día de hoy y qué es lo que yo he hecho hasta el día de hoy. Por los frutos seremos conocidos. Todo el mundo sabrá qué tipo de líderes, qué tipo de pastores somos cuando damos buen fruto. Cuando vemos que la gente se levanta y la gente quiere amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando la gente da fruto y usted va regando la semilla y cada semilla produce un árbol que sigue dando fruto y la semilla nunca deja de ser. Entonces, ¿cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de esta iglesia de Éfeso y por las cuales Él las alaba? ¿Cuáles eran? Primero, que era tus obras y tu arduo trabajo. Dios sabía cómo trabajaba esta iglesia. Eran unas hormigas trabajando en favor de la obra de Dios. Eran incansables en el proceso del trabajo de la obra de Dios. Habían tenido tanto trabajo que llegaron a estar exhaustos para poder enfrentar todos los problemas y las circunstancias que se presentan dentro de una iglesia. Es que estar en una iglesia no es fácil, porque tenemos que manejar muchas personas con diferentes personalidades, con diferentes formas de pensar, pero Dios es el que nos da la sabiduría para ayudarlos, direccionarlos y encaminarlos en la obra del Señor. Ahora, ellos tenían que entregar, ¿sabe a quién? Algunos falsos apóstoles que se presentaron a la iglesia. Eran falsos, eran mentirosos, estaban predicando algo que no debía hacer, y este pueblo era celoso con las cosas de Dios, y empezaron a trabajar con estos apóstoles falsos para poderlos sacar de la iglesia, de la congregación. Esto les ha llevado a agotar todas las energías que ellos tenían, porque el trabajo era arduo. El mismo Dios reconoce que el trabajo que ellos hacían era arduo. Luchar contra ellos les había exigido concentración mental y habían acabado las pocas fuerzas que ya tenían. Hermano, y esto es una realidad. Este trabajo necesita mucha concentración para que todo lo que se haga en favor de la obra de Dios alcance el éxito que Dios quiere que alcance. No el alcance del éxito del hombre, sino el alcance del éxito en la palabra de Dios, para que sea extendida a todas las naciones. Pero también reconoce Dios la paciencia. Dice: reconozco tu paciencia. No se trata de resignación, de aceptar todos los problemas y dejarlos que pasen los problemas y ¿sabes qué? Y que nosotros ante los problemas nos vengamos y nos agachemos la cabeza, porque podemos pensar que no podemos darle solución al problema que se está presentando y no ponemos resistencia por esa poca fuerza que tenemos y creemos que no lo vamos a poder resolver. Más bien, aquí Dios está describiendo la actitud valerosa que acepta el sufrimiento, hermano, y las pérdidas antes de hundirse y abandonar la situación o la iglesia. Hermano, es importante tener paciencia, y no quiere decir que porque yo tenga paciencia yo tengo que bajar la cabeza frente a las situaciones difíciles. No, yo puedo tener paciencia, pero debo levantar mi rostro delante de Dios, pedir la dirección de Dios para poder resolver cualquier circunstancia que se pueda presentar en la iglesia. También le dice el Señor a esta iglesia que no puede soportar a los malos. Expresa, ¿sabes qué? El cuidado que debe tener la iglesia dentro de ella, en la disciplina. Una iglesia indisciplinada no agrada a Dios, pero esta iglesia era muy disciplinada. Ese celo debe estar hoy también en la iglesia de Dios, que seamos celosos, hermanos.
¿Por qué si la iglesia nada más está viniendo una vez o 2 veces a la semana, tiene que llegar tan tarde para interrumpir un servicio? ¿Por qué? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de educación? Usted tiene que llegar a la iglesia a la hora que es. Porque cuando usted va a una fiesta o va a un cine o va a algún lugar, ¿por qué llega a la hora correcta? ¿Y por qué a la casa de Dios usted no puede llegar a la hora correcta? ¿Por qué la iglesia no se merece el respeto a Dios? Yo que te dejo esa incógnita en tu corazón. Es un irrespeto que usted llegue tarde a la iglesia, porque usted viene a la iglesia a adorar a Dios, a recibir la palabra que Dios ha dejado para usted. Por eso es importante que usted llegue puntual a la iglesia, para que no se pierda del momento de oración de entrada, las alabanzas, la adoración, para llegar al tiempo de la palabra. Y su alma y su corazón estén aceptos para recibir la palabra que Dios trae para cada uno de ustedes. Y Dios lo está diciendo aquí a través de la palabra. Lo está diciendo la disciplina, celoso por la disciplina de la casa del Señor. Eso no debe faltar nunca en una iglesia. Y también le ha dicho, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sabes qué? Ellos no eran crédulos que se iban a tragar cuentecitos de los apóstoles que llegaron. Ellos no creían a la ligera, ellos analizaban todo, así como hoy nosotros, a la ligera no podemos creer, tenemos que sentarnos, revisar las cosas, analizar las cosas, para ver si son realmente creíbles o no son creíbles, sino por el contrario, probaban a aquellos que pretendían ser apóstoles. Cuando usted es una persona crédula, usted no va a las primeras a responder inmediatamente, usted va a ir analizando poco a poco para darse cuenta qué tipo de persona es, qué tipo de siervo es, que está viniendo a la iglesia para poder ayudarlo, o si no se deja ayudar, no podemos hacer absolutamente nada. Y esto nos muestra que esta gente, estos Éfesos, conocían la sana doctrina. Por eso ellos estaban cuidando la doctrina de esos apóstoles mentirosos que habían llegado a la iglesia para distorsionar la enseñanza de Cristo dentro de la iglesia. Y esto que les permitía diferenciar a ellos quién era de Dios y quién no era, quién era el que venía con una palabra sana y quién no venía con una palabra sana. Mira lo que dice Hechos 20, el versículo 21 y el versículo 24. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mira, el apóstol Pablo estaba hablando claramente. Yo vine a predicar el evangelio a todo el mundo. Él le predicó a gentiles y no gentiles. Todos recibieron la palabra a través de Pablo. Él trabajó hasta el último día de su vida predicándole a todo el mundo y enseñándoles la verdadera palabra de Dios. La palabra que estaba escrita en el libro para que él pudiera enseñárselos a ellos. Él solamente quería que todo el mundo conociera al Cristo que él había conocido. Al Cristo que él había perseguido a través de toda la gente que mató, y quería que ahora quería hacer todo lo contrario, llevar a todo el mundo a los pies de Cristo. El apóstol se refirió a 2 dificultades que tendrían los pastores. Uno, que se presentarían lobos feroces a la iglesia, hombres impíos, emisarios de Satanás, para poder dañar el ministerio de Cristo. Pero también vendrían hombres que harían cosas perversas para arrastrar tras de sí a todos los discípulos de la iglesia. Mira lo que dice el mismo libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Qué hace un lobo? Comerse las ovejas. Esparcir las ovejas. Y entonces hay que estar atento en la iglesia para ver quiénes son los que entran a la iglesia, y no porque estábamos a revisarlo de arriba abajo, no, con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Aparte dice en el versículo 30,
de Hechos 20. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero fíjate que dice también en el 28, antes que de estos peligros, Pablo le rogó que guardaran el rebaño, que cuidaran el rebaño, que tuviéramos ojos abiertos y oídos atentos para guardar las ovejas que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que responderle a Dios por las ovejas que tenemos dentro de la iglesia. Por eso tenemos que estar atentos de cada una de ellas para extenderles la mano en los momentos críticos o que tengan problemas para ayudarlos y salir adelante. Esa es la función del pastor, predicar, enseñar, pero también guiar, dirigir y amar a las ovejas que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué dice el 28? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo. Por la sangre de Cristo, él trajo la iglesia consigo y él trajo a sus pastores para que prediquemos el sacrificio de Cristo en la cruz, para que enseñemos al hombre sobre el pecado, sobre el reconocimiento del pecado, sobre el arrepentimiento del pecado, y también para que puedan ellos reconocer que solo en Cristo hay vida eterna en cada uno de nosotros. Entonces el anciano de esa iglesia había seguido fielmente las instrucciones que Pablo había enseñado. Ellos habían entregado totalmente, dice aquí, a librar la iglesia de las falsas doctrinas que se estaban levantando también en ese tiempo. Hoy también tenemos que cuidar la iglesia porque se están levantando muchas falsas doctrinas, y el verdadero cristiano, el verdadero pastor, tiene que cuidar a sus ovejas, tiene que direccionarlas, formarlas en el conocimiento de Dios, y este conocimiento de Dios solamente lo vamos a encontrar aquí a través de las Escrituras. Aunque no conocemos la naturaleza específica del error de los nicolaitas, porque ahí habla de los nicolaitas también, aquí aprendemos que debemos guardarnos de los falsos maestros. Mira, Dios nos va a mostrar enseguida a un falso maestro, porque un falso maestro que no confiesa a Cristo no es un maestro que viene de parte de Dios. Nosotros tenemos que confesar en todo tiempo quién es Cristo Jesús, la obra redentora de Cristo y lo que Cristo hizo a toda la humanidad a través del sacrificio de la cruz. Pero para ello era necesario, ¿sabes?, que estuvieran poniéndole pruebas para ver qué era lo que en sí había en ellos, cuál era la causa del problema de los nicolaitas, porque la Biblia no lo especifica aquí en Apocalipsis, hermana, pero los siervos de Dios, que conocemos realmente la doctrina de Dios, conocemos inmediatamente cuando alguien entra a la iglesia y no confiesa la doctrina de Cristo. Y dice además: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor en mi nombre y no has desmayado. Fue una iglesia que tuvo altibajos, que tuvo problemas, que tuvo circunstancias, que tuvo enemigos que se levantaron en contra de la iglesia. Dificultades grandes tuvo, pero la iglesia no desmayó. La iglesia pudo soportar, aún a los hombres malos que llegaron a la iglesia, los pudo soportar, hermanos, trabajando incansablemente, trabajando arduamente, dedicándose en realidad a mostrar la visión de Dios a través de la iglesia, a mostrar el celo del Señor por su iglesia. Y hoy ese celo, como pastores, tenemos que tenerlo por nuestra iglesia, celar lo que Dios celó desde el comienzo de la iglesia, y es la santidad, la santificación de la iglesia, el amor de la iglesia para con Dios, que nosotros podamos amar a Dios por encima de todas las circunstancias. Hermanos, esto es muy importante. Tenemos que mostrar al descubierto, al mundo entero, el absoluto rechazo que nosotros podemos sentir al soportar a aquellos hombres malos que se meten a la iglesia como lobos rapaces, como lobos vestidos como ángel de luz para destruir a la iglesia de Cristo. Vamos al segundo, que dice: Cristo reprende a su iglesia, Apocalipsis 2:4. Vemos que ya aquí Dios le dio tantas felicitaciones por todo lo que habían hecho, pero ahora viene la exhortación.
Porque cuando no hacemos algo correcto delante de Dios, Él como buen padre que es de nosotros nos va a corregir, así como usted y yo corregimos a nuestros hijos cuando no hacen las cosas correctamente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero fíjate, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y todos los cristianos de Éfeso, dice aquí la Escritura, estaban haciendo bien, no excusaban lo que hacían mal. Yo le digo, mira, todo lo hiciste bien hasta ahí, pero ahora hiciste algo malo, Dios no lo iba a excusar por lo malo. Dios tenía que exhortarlos por lo malo que estaban haciendo, que por meterse de lleno a servir, a entregar, a trabajar, poner aquí, quitar ahí, llevar allá, hermano, y estar saliendo para una iglesia, para otra iglesia. Hermano, céntrese en la suya, en la que Dios puso en sus manos para poder sacar adelante a la gente. Hermano, la iglesia no es promocional, la iglesia simplemente es la casa de oración donde viene la gente a recibir todo el que necesita una palabra de Dios. Entonces tenemos que trabajar de esa manera en la iglesia, concentrados tanto en aborrecer lo malo que venga a la iglesia, ¿verdad? Y se olvidaron de amar a Dios, lo más importante, por estar haciendo todas esas cosas, cuidando todo lo que está superficialmente, se olvidaron de algo que está interiormente en nosotros, que es interno en nosotros, y es nunca dejar de amar a Dios y nunca dejar de amarlo y amar a otras cosas por encima de Dios. Él no comparte su gloria con nadie. El primer amor de tu vida no es tu esposo, es Dios. No es tu esposa, es Dios. El primer amor de nosotros siempre tiene que ser Dios. Tal vez se refiere también aquí al primer entusiasmo con usted en todos los caminos del Señor. Qué alegría, qué gozo siente usted cuando recibió a Cristo, cuando empezó a caminar con Cristo y usted quiere predicarle a todo el mundo, quiere mostrarle al mundo ese gozo, esa alegría que usted ha sentido por haber recibido a Cristo el día que se convirtieron, hermano. Entonces los nuevos convertidos ya ahora no tenían el mismo celo, ya habían bajado la guardia, ya se había pasado el entusiasmo. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando no hemos recibido verdaderamente a Cristo, cuando no ha habido una convicción en el momento de la conversión. Si no hay convicción, no hay una verdadera conversión. Entonces era lo que estaba pasando en Éfeso, que los nuevos ya no tenían una verdadera convicción, no se habían convertido realmente al Señor. Entonces tenemos que asumir, sin tener una experiencia de conversión auténtica, eso es lo que estaba pasando. Estaban asumiendo algo, entre comillas, como cristianos, como verdaderos creyentes, pero no tenían una conversión auténtica, y por eso empezó a bajar la guardia espiritual en la iglesia, porque todo lo que estaba pasando era que habían puesto a Dios en segundo lugar. No los tenían en el primer lugar, que es lo que Dios quiere. Entonces, también puede referirse que ya ellos habían dejado de amarse entre ellos. Y usted sabe que un tizón ardiendo está con otro tizón ardiendo y se va poniendo más, el fuego va creciendo. No podemos separarnos ni ser un tizón por allá solo porque se apaga. Tenemos que estar unidos los hermanos en gozo, en alegría, recibiendo la palabra de Dios. Tampoco hicieron como debían hacer, dejaron de amar a las almas perdidas, ya no enseñaban, ya no predicaban, ya no hacían absolutamente nada, se dedicaron a ellos mismos y no a hacer la obra del Señor. Cuando dice que habían dejado su primer amor, era que habían dejado de amar a Dios por encima de todas las demás cosas. Tú siempre tienes que amar a Dios por encima de las demás cosas. Dios es el único verdadero, al único que debemos amar desde lo más profundo y lo más íntimo de nuestro ser, porque Dios es nuestro Padre espiritual. Dios es nuestro Padre que nos ama con amor eterno y que nos entregó a su Hijo Jesucristo. De tal manera nos amó que lo hizo, hermano, y por eso siempre va a ser el primer amor de nuestras vidas. Entonces miremos que nos dice que habían dejado de amar, sino que habían dejado su primer amor. O sea, no nos dice que dejaron de amar definitivamente a Dios, no. Habían dejado su primer amor. Como te dije ahorita, habían dejado a Dios en segundo lugar. Amaban a Dios, pero ya no como al principio. El amor fue
cayendo porque no hubo fuego que fuera encendiendo. Nosotros tenemos que encender el fuego en nuestro espíritu para que el amor que tenemos para Dios no decaiga nunca. Su amor por el Señor ha quedado relegado a otra posición. Hermano, no lo hagamos. La primera posición en nuestra vida en amor tiene que ser Dios. Ya no era el más importante de su vida. Ahora lo más importante era la casa, el carro, la beca y otras cosas más que la gente ve en primer lugar que a Dios. Pero mira lo que dice Mateo 22, 37 y 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. O sea, que lo primerito en tu vida, que es el alma, el ser y el espíritu nuestro, tiene que ser Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, eso es lo que se llama el primer amor de nuestra vida. ¿Cuál pudo ser la causa por la que llegaron a esta situación? ¿Sabe? Ellos lucharon mucho por mantener la doctrina, ya lo vimos adelante, en el primer punto, lucharon con los falsos apóstoles, en la lucha, hermano, en la lucha, dice aquí la Escritura, los creyentes pueden acabar concentrados tanto en esta lucha que las energías cada día van hacia abajo, hermano, y empiezan a amar más la doctrina que a la persona de Cristo, y eso es full importante en nosotros, que sea Cristo, no la doctrina. Cuando usted ama a Cristo, usted vive la doctrina de Cristo, camina bajo la cobertura de la doctrina de Cristo, o sea que es la palabra de Dios. Hermanos, que no nos pase eso, porque entonces nos estamos quitando ese primer amor que debe estar en nuestro corazón. La oposición constante que tuvo esta iglesia con esos falsos apóstoles, con esos hombres malos que se levantaron, hermanos, ¿sabe? El espíritu estuvo siempre en censura, en crítica, en señalamiento, y esto que ocasionó en la persona, ¿sabe? Que se desarrollara en esta iglesia de Éfeso un espíritu duro y crítico que destruye el amor verdadero de nuestro corazón. Y eso no lo podemos permitir en nuestra vida. Ese espíritu crítico, dañino, lo que hace es que nos aparta de la presencia de Dios, porque siempre tenemos rabia, resentimiento, muchas veces rencor, por causa de estos sentimientos negativos que no deben estar en nuestra vida personal. Habían trabajado arduamente por mantener la santidad dentro de la iglesia, pero esto puede, ¿sabe qué? Desviarse en ocasiones. ¿Sabes por qué? Porque es un legalismo extremo. Mucha gente lo lleva a un legalismo extremo que sin duda mata el primer amor. El legalista seguro que ya mató el primer amor, porque el legalista siempre está criticando, siempre está señalando, siempre tiene el dedo señalador para estar tomando a las personas, y con estas circunstancias de ellos, con estas actitudes negativas, apartan a mucha gente del reino de Dios, porque son criticones, juzgan en todo, cuando el único que tiene derecho a juzgarnos se llama Dios. El mucho trabajo y la tensión también genera, hermano, en nosotros estar pendiente de las personas impías que se introducen en la iglesia. No podemos estar constantemente en esa situación. Que los que entren, oremos por ellos, para que Dios los tome, para que Dios los bendiga, para que Dios los cambie y haga de ellos una nueva persona. ¿Saben? Puede quitarnos el tiempo y el deleite para estar a solas al Señor cuando estamos ocupándonos en estas cosas que aparentemente son buenas, pero que nos apartan de la presencia de Dios. Perdemos la comunión con Dios, perdemos el primer amor a Dios, ya no miramos a Dios como antes, ya sentimos cansancio, ya nos cuesta ir a la iglesia, porque el primer amor ha quedado ya en un segundo lugar. ¿Cuáles son los síntomas que nos permiten identificar si hemos perdido el primer amor? La vitalidad en el espíritu, el fruto de una verdadera comunión con Dios. Todo eso, hermano, se va perdiendo, nos va apartando de la presencia del Señor. Esa rutina reemplaza el amor que nosotros teníamos por Dios. Entonces no tenemos que volvernos rutinarios, tenemos que estar todos los días siendo personas cambiantes en el reino de Dios. Cuando te hablo de cambiantes, es cambiantes para cosas buenas, para cosas santas, para innovar bendiciones
bendición en la iglesia, para hacer que la gente pueda vivir, gozar en la presencia del Señor. ¿Sabes? Se pierde el gozo del Señor en el servicio. Ya no hay gozo. La gente está en la alabanza alegre, la gente está... No le importa nada. Nosotros tenemos que llegar a la iglesia a gozarnos con el Señor, a deleitarnos con el Señor. El verdadero Hijo de Dios, que tiene en primer lugar el amor de Dios, le encanta la alabanza. No le importa que la prédica sea larga, ella le encanta escuchar la palabra, le encanta la adoración, le encanta el servicio. Pero una persona que ya llegó a un segundo lugar a Dios, entonces se fastidia. ¿Y cuándo se callará esa señora? Ya no quiero seguir escuchando. Ya me quiero ir, pero me da pena levantarme, que me vean que me voy a ir. Hermano, es preferible que se vaya y no que esté ahí sintiéndose mal por lo que está escuchando. Porque cuando la palabra no hace rema en ti, la situación espiritual tuya es muy difícil. Estás en cuidados intensivos espiritualmente, porque siempre la palabra te tiene que hablar. Cuando hablamos aquí que la gente se acostumbra a rituales ortodoxos, estamos viendo que la gente tiene las normas tradicionales, no quiere que salir de la tradición, hermano. Son generalmente fieles o conformes con la doctrina o con la ideología. No le importa si es correcta o incorrecta, pero están ahí por estar ahí. Entonces, la espontaneidad y la frescura espiritual es sustituida por frases aprendidas. Entonces ya yo no voy a orar con las palabras que salen de mi alma para Dios. Entonces si el pastor o la pastora oran de una manera, usted ve que se oran exactamente al pie de la letra de lo que se está orando. Así no funciona el reino espiritual. Cuando usted va a orar, usted se mete a solas con Dios, usted eleva su alma al Señor y las palabras profundas que salgan de su alma las confiesa con su boca delante del Señor, y usted está ahí hablando realmente con el Señor. La vida de iglesia se convierte en monótona, todos los días lo mismo, que jartera, que aburrimiento. Hermano, ojo con eso. Cuando nosotros estamos actuando de esa manera, es que el primer amor no está en nosotros. Nos desagradamos, y cuando hay desagrado, ahí no hay primer amor. Cuando usted tiene un primer amor, cuando usted conoce un varón o una mujer, usted cuando la ve se la queda mirando y le gusta y cada día le gusta más y cada día le gusta más, hasta que se enamora verdaderamente de él o de ella. Y cuando está enamorado de él o de ella, usted quiere tenerla todo el día al lado suyo, quiere estarla abrazando, quiere estarla tomando de la misma manera. Si uno se enamora en lo natural, se tiene que enamorar en lo espiritual con Dios y más profundamente con Dios, porque es nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que caminar y andar conforme a la palabra de Dios. Las predicaciones de la palabra ya no nos dicen nada, porque no sentimos absolutamente nada cuando la palabra nos está hablando. Se coloca todo énfasis en la sana doctrina y se olvida del amor de Dios, se olvida del amor a los hermanos, lo cual no sirve de nada. En 1 Corintios 13, versículos 2 y 3, mira lo que dice la Escritura. Si tuviese profecía y entendiese a todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, nada soy. De tal manera que dice que se trasladasen los montes al otro lado por causa del amor que hay en nuestro corazón. Pero si no hay amor, no hay absolutamente nada. Y entonces empezamos a censurar todo lo que hacen nuestros hermanos en la iglesia. ¿Sabes? Tenemos que aprender a perdonar, hermanos. Si hasta el día de hoy nosotros hemos hecho esto dentro de la iglesia, tenemos que pedir perdón. Tenemos que mostrar misericordia por todos los hermanos que de verdad no están caminando como tú y yo estamos caminando en el Evangelio. Mira lo que dice el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Todo lo que yo haga en la vida, si no lo hago con amor, de nada me sirve. La Biblia dice, hacer todas las cosas con amor como si fueran para el Señor. Entonces el amor tiene que estar siempre en mi vida para poder expresar. Entonces, ¿sabes cómo se conoce un verdadero cristiano? Por su amor, por su entrega, por su dedicación,
por el trabajo arduo que hace por ti, por tu vida. Ahí se conoce un verdadero cristiano, que ama, que se ama a sí mismo y por eso te ama a ti también, y que tiene como primer amor el amor de Dios en su corazón. Por eso es que hay un enfriamiento en la vida espiritual de la persona, cuando el primer amor, que es el amor de Dios, no está en su corazón. ¿Y cómo se manifiesta? Por la falta de oración, no ayunan, no leen la palabra, no asiste al servicio, no recibe la palabra. Cuando todo eso ha fallado, hermano, es porque el primer amor de Dios no está en su corazón. Y acuérdate que te dije al principio, Dios no comparte su gloria con nadie. Su amor no lo comparte con nadie porque Él es el primer amor que debe estar en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Cuando somos así, perdemos la sensibilidad en las cosas de Dios. Dice que somos incapaces, dice aquí la Escritura, de soportar la mínima crítica que una persona nos haga a nosotros. Entonces nos molestamos porque somos tan sensibles a lo que nos pasa alrededor de nosotros, en vez de ser sensibles en las cosas de Dios que nos van a ayudar a fortalecer nuestra vida espiritual. Y tercero, Cristo nos llama al arrepentimiento. Vamos a Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, ¿qué hace? En primer lugar, le hace un llamamiento al arrepentimiento. Y le dice aquí en el versículo 15, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Le hace un llamado al arrepentimiento. Dios hoy nos está haciendo a todos un llamado al arrepentimiento. Usted verá si lo toma o lo deja. Pero que usted dirá, yo no tengo nada que arrepentirme. Sí, todos los días tenemos que arrepentirnos, porque todos los días nos equivocamos, todos los días fallamos, todos los días pecamos contra Dios. O sea que sí tenemos que arrepentirnos todos los días de nuestra vida. Y dice, advierte las consecuencias a la iglesia si no se arrepiente. Una iglesia que no hace lo correcto delante de Dios y no se arrepiente, viene el castigo del Señor, la disciplina del Señor para la iglesia, ¿sabes? Pero yo te voy a enseñar hoy los pasos que debes tener para el correcto arrepentimiento, porque por eso le dice, recuerda de dónde has caído, recuerda, porque hay gente que no se acuerda de la cantera en que Dios lo sacó, como dice en otra parte. A mí y no se me puede olvidar de dónde me sacó Dios. Tú y yo tenemos que acordarnos. Entonces debo recordar el primer estado. ¿Cómo estaba yo antes de conocer a Cristo? ¿Quién era yo antes de conocer a Cristo? ¿Qué hacía yo antes de conocer a Cristo? Ese es el primer paso para llegar al arrepentimiento. Es darme cuenta de que hemos perdido algo, hermano. Y para ellos es útil recordar de dónde estábamos. Si yo no recuerdo dónde estábamos, yo nunca voy a cambiar. Nunca voy a llegar a los lugares celestiales a los cuales Dios tiene para toda su iglesia, hermano. Quizás se fueron deslizando poco a poco, fueron pecando poco a poco. Como no vieron que hubo un castigo de parte de Dios, fueron cayendo, se estaba dando cuenta de lo que estaban sucediendo, pero por muy encima, por eso no lo tomaron de verdad en la mano. Dijeron, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿A dónde voy a llegar? Por eso le ayuda a Dios a pensar a través de recordar para llegar a la situación y poder usted arrepentirse de la vida anterior que vivió. Y le digo que cuando usted se arrepiente, dice la Escritura en Isaías 43:25, y nunca más me acordaré de tus transgresiones. Mira cómo es de bueno Dios. Nunca más se va a acordar de tus pecados. Por eso es importante llegar a los pies de Cristo y arrepentirme. ¿Y cómo me arrepiento? Primero tengo que reconocer de dónde vengo. Segundo, tengo que aceptar que he pecado. Y tercero, arrepentirme con el Señor y conmigo mismo. Porque usted primero le pide perdón a Dios y después se pide perdón a usted mismo. Porque el único que se dañó la vida fue usted mismo. Por eso a nosotros también tenemos que pedirle perdón, y a las personas que hemos dañado, que nos hemos llevado por delante, también tenemos que pedirle perdón. Todavía estaba en sus memorias la intimidad que había disfrutado en el pasado con Dios. Cuando una persona ha perdido el primer amor, llega este momento que yo le estoy enseñando de qué manera lo tiene que hacer, entonces se va a acordar
wow, cuando yo entré al Señor, el gozo, la alegría, me encantaba el ayuno, me encantaba esto, me encantaban las reuniones de la iglesia, me encantaban las vigilias, no me perdía de nada. ¿Por qué ahora no lo hago? Porque ya perdí el primer amor. Pero cuando tú vuelves al primer amor, entonces te das cuenta cuánta falta te hizo sin que tú estuvieras pensando lo que tú estabas perdiendo en ese momento. Entonces, tendría que hacer como el hijo pródigo, que después que perdió todo, míralo aquí en Lucas 15, 17 al 18, después de lo que perdió todo, dice, wow, me acuerdo que en la casa de mi padre no me falta nada. Aquí en tu casa, el refugio divino, no te falta nada, porque aquí está la palabra de Dios, aquí está la presencia de Dios, aquí está la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice? Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso le digo, arrepiéntete. ¿Y él qué hizo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando yo me arrepiento, reconozco que pequé. Reconozco que hice lo malo delante de Dios, pero también reconozco que pequé contra mi padre e hice lo malo contra mi padre, contra mi esposa, contra mi hermano, contra mi esposo, con la persona que tú ofendiste hasta el día de hoy. Entonces, tiene que llegar a las primeras obras para poder arrepentirte y tener el verdadero perdón de parte de Dios. Tengo que reconocer, dice aquí la Escritura, un problema que yo tengo, y si yo hago lo correcto, lo puedo resolver. Si yo no hago lo correcto, nunca lo voy a poder resolver. El arrepentimiento es el primer paso para encontrar la dirección correcta y estar a la presencia de nuestro Dios. Entonces dice, haz las primeras obras, le dice. Estamos hablando del versículo 5. Haz las primeras obras. Entonces, ¿cuáles son las primeras obras? Debía de cambiar. Las primeras obras no fueron las buenas, pero ahora tengo que cambiar, tengo que hacer todo nuevo, porque el arrepentimiento es el que me va a conducir, a mí dice aquí la Escritura, a un cambio absoluto en mi vida personal. Si yo no me arrepiento, jamás voy a cambiar. Si yo no me arrepiento, no tendré una nueva vida en Cristo Jesús. Si el arrepentimiento no es genuino, no va a pasar nada, porque hay gente que de labio te dice, perdóneme hermana porque la ofendí. Perdóname por todo el daño que te hice, y por detrás está hablando de ti, te está señalando, está criticando, está hablando con el uno y con el otro. Eso fue que no hubo un verdadero arrepentimiento. La iglesia debe saber que podía arrepentirse y volver a su estado inicial. Es decir, mi estado inicial, ¿cuál fue? El primer amor de Dios en mi vida. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, ese gozo de arrepentimiento me lleva nuevamente ¿a qué? Al primer amor, al principio, al inicio de mi vida. Es decir, vuelvo a tener una intimidad, una comunión con Dios. Pero si no lo hacía genuinamente, como lo dice aquí la Escritura, Dios le dice, vendré pronto por ti, iglesia mentirosa, vendré pronto por ti y te quitaré el candelero de tu lugar. ¿Qué quiere decir? Te va a quitar la luz. La iglesia será una iglesia sin luz, una iglesia que las tinieblas estarán en ella, una iglesia que no tiene a Cristo en ninguna manera. Por eso Él está hablando así, en el estado inicial. ¿Qué tipifica el candelero de oro? Como dice aquí, a la iglesia. Nosotros como una réplica, como una reproducción, una continuación de Dios, porque Dios a través de nosotros somos usados como vasos de honra para llevar el evangelio a todos los demás. Dios, hermano, es nuestra vida. Mira lo que dice Juan 1:4, ¿qué dice? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la vida de nosotros? Dios. Dios es la vida, lo acaba de decir la Escritura. La vida nuestra es Dios. Para Dios vinimos aquí a la tierra y a Dios tenemos que servirle aquí a la tierra, que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios vino a darnos vida, y no cualquier vida, sino para que tengamos vida en abundancia.
Y la abundancia de Dios son bendiciones de Dios a nuestra vida. Entonces, la seriedad que tienen estas palabras que acabamos de leer, hermanos, nos hacen ver lo peligrosa de la situación que tenemos nosotros cuando estamos en un pecado, cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando no reconocemos nuestra condición espiritual. El desastre espiritual nos va a nosotros a llevar a perder la condición de ser iglesia del Señor. Acuérdate que la iglesia no es donde tú te reúnes, el templo es donde tú vienes, porque la iglesia somos tú y yo. Nosotros somos un candelero de oro para el Señor. Y el templo es donde nos reunimos. Dice que Él está en medio de nosotros. La luz de Cristo está en medio de la iglesia. Cuando nos reunimos a recibir la palabra, a adorar y a bendecir a Dios. Y esto significa que la iglesia, hermano, va a perder su luz y su propósito. Ya no será el mismo. Dice que hay un llamamiento en el versículo 2, capítulo 2, versículo 7, la parte A. Hay un llamamiento a escuchar la voz del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Era urgente y sigue siendo urgente que la iglesia escuche la voz de Dios. ¿Y dónde está la voz de Dios? Aquí en esta palabra, hermano, la predicación de la palabra. Usted tiene que escuchar la voz de Dios, y esta misma frase se repite una y otra vez de continuo. El Espíritu Santo llamando la atención a la iglesia. El Espíritu Santo sigue hablando y habla a la iglesia para que la iglesia vuelva en sí y pueda buscar la santificación a la cual hemos sido llamados en este tiempo. Ahora bien, debían escuchar de verdad, porque hay gente que la palabra le entra por aquí y le sale por acá. Escuchó pero no escuchó. Pero la palabra, cuando usted la escucha, tiene que llegar al corazón, del corazón a la mente. No la podemos sacarle, porque dice, lo que abunda en el corazón habla la boca. Lo que está aquí guardado, que es la palabra que usted siempre va a hablar con buenas palabras, hablando lo santo, lo justo y lo perfecto, que es lo que nos enseña la escritura del Señor. Entonces, hermano, dice aquí que para el que venciera, el Apocalipsis 2, versículo 7b. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este nos recuerda nuevamente, hermano, que una vida cristiana es una vida de lucha. ¿Quién dijo que no? En el mundo tendréis aflicción, pero de todas te libraré Dios, dice el Señor. No hay cosa de la cual Dios no nos libre cuando nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, cuando caminamos bajo la gracia y la santidad que Dios nos ha dado en este tiempo. ¿Quiénes son los que logran vencer y a quién o qué es lo que hay que vencer? Entendemos que lo que tenemos que vencer es el pecado. Pero hay gente que cree que ella solita puede vencer el pecado. Por sí misma yo puedo vencer el pecado. No. La bendición está en que a través de Cristo nosotros podamos vencer el pecado, porque nosotros solo nunca podemos vencer el pecado. Pero cuando recibimos a Cristo y empezamos a caminar con Cristo, Él es el que nos va a ayudar a nosotros a vencer el pecado. Acuérdate que la dispensación de ahora es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y es el que nos lleva a nosotros, nos redarguye cuando hacemos las cosas negativas y nos lleva al conocimiento de toda verdad. Entonces, cuando yo estoy bajo la cobertura de Cristo, yo sí voy a poder vencer el pecado. De otra manera, no lo puede hacer. ¿Quién vence el pecado? Solamente los que hemos recibido a Cristo, creemos en Cristo y caminamos con Cristo. No lo digo yo, sino la Escritura. Y al que venciere, Dios le dará a usted dirá, a comer del árbol de la vida. ¿Por qué con Adán y Eva no pasó eso? Dios probó a Adán y Eva y no cumplieron. Pero cuando vino Cristo, Cristo sabía que solos no podíamos, y a través de Cristo nosotros sí podemos vencer el pecado y podemos más adelante estar en el árbol de la vida, que lo dice ya en Apocalipsis. Está escrito para nosotros. Bueno, hermano, Dios no permite que todos los hombres coman del árbol de vida. Solamente van a comer del árbol de vida los que creyeron en Cristo y caminaron con Cristo, los que han vencido al pecado a través de Cristo Jesús. No es de otra manera. 1 Juan 5:5, mira lo que dice. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios somos los que vencemos al mundo. Somos los que vencemos el pecado a través de la gracia y la misericordia de Dios y de su Espíritu Santo de poder. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en este día. Que Dios los bendiga grandemente.